Bendiciones y paz. Sean muy bienvenidos a este tu canal 3, Maimon TV. En este tu programa Se acordó Jehová, tu espacio Mundo Global. Como cada martes y cada viernes, tu amiga, tu hermana, la pastora Rufina Díaz de Cruz. Y hoy vamos a continuar hablando de un tema muy interesante, el cual estuvimos hablando la última vez, edificando casa a Dios, parte 2. Y quiero aclarar en el ámbito espiritual, edificar una casa para el Señor es cuando tú haces de tu cuerpo, de ti, una casa para Dios, una casa organizada, limpia, donde no hay pecado, donde te has alejado de todo lo que aleja a Dios de tu vida. Deja que Dios entre a tu vida y a tu corazón. Y allí se va a cumplir la palabra que está en 2 Corintios, donde habla de que somos templo del Espíritu Santo de Dios, como dijo el Señor Jesús. ¿No sabéis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Es lo que quiero explicarle en esta hora. Edificar una casa al Señor. También cuando ya tú has hecho esa morada de Dios en tu vida y tú también te multiplicas, también hace un llamado a otras personas que todavía no han hecho esa casa para el Señor, a que también ellos edifiquen un templo para Dios. Y quiero allí en el libro de Primera de Reyes, su capítulo 7, donde Salomón, del rey el cual estamos hablando hoy, el hijo de David, edifica otros edificios. La última vez estuvimos hablando de cuando él estaba edificando el templo, pero él también edificó otros edificios. Y quiero abrir con el Salmo 127, busque su Biblia, Salmo 127 en su versículo 1. Este es un salmo escrito por David para su hijo Salomón. Es un salmo, un cántico de los peregrinos, especialmente para Salomón. Y escuchen muy bien lo que dice este salmo. Dice así la palabra del Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Es decir, que si Dios no está en el asunto, el trabajo es perdido, hablando espiritualmente. Si Jehová no edificare la casa, me gusta mucho como dice la Reina Valera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los trabajadores, en vano se esfuerzan los albañiles, o en vano hacen este trabajo aquellas personas que están trabajando, si no es que Dios está en el asunto. De modo que cuando Dios está en el asunto, las cosas no son en vano. Tu pie no da a resbaladero. Si Dios está allí, no va a fracasar. Si Dios está en primer lugar de cuando tú vas a hacer algo, las cosas irán bien. Si te dejas pues conducir por el Señor, si estás en sus caminos, si escuchas la voz de Dios, las cosas caminarán bien. Cuando estaba leyendo esta palabra, hablando de esos edificios que Salomón construyó en aquel tiempo, el Espíritu me ministraba y me hablaba de la familia. La familia, cuando la familia está unida, el matrimonio, los hijos, cosa que ya se está expandiendo, cosa que ya se está extinguiendo, cosa donde el enemigo ha querido venir a derribar, a destruir, pero el Señor tiene esos edificios. No importa la tormenta que venga, pero esos edificios seguirán firmes. También allí, cuando estaba leyendo, me viene esta palabra que dice: qué lindo es habitar los hermanos juntos en el Señor. Cuando hay unión, cuando el amor de Dios es tangible entre los hermanos, entre las parejas, es un edificio fuerte. Y es como dijo el Señor Jesús: si me escuchan estas palabras y las hacen, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, vinieron las tormentas, pero aquella casa se mantuvo firme, se mantuvo bien allí de pie, y esos vientos y esas tormentas no derribaron la casa. Así es una persona cuando hace de su cuerpo, de su corazón, un templo para el Espíritu Santo de Dios.
Cuando David le entrega estos planos a su hijo Salomón, le da una palabra en el libro de Primera de Reyes, yo se la quiero leer, en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 6, versículo 11, Primera de Reyes, capítulo 6, su versículo 11, quiero leer esta palabra, porque David le dice que si él hacía tal como decía esta palabra, las cosas le iban a andar bien, las cosas iban a funcionar bien. Y dice así la palabra del Señor: la palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Dice así: ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Es decir, de que el reino estaría siempre estable, de que habría estabilidad y que habría siempre alguien que uno de sus lomos, de sus hijos, estaría siempre reinando y ese reino no caería al piso. Esto es lo que también Dios te dice: si te mantienes firme, si andas en los estatutos de Dios, si te mantienes oyendo la voz del Señor y andando en los caminos, sendero de justicia y de verdad, te irá bien. Hay una historia en el libro de Génesis, en su capítulo 11, donde habla de la Torre de Babel, donde aquel pueblo que Dios había llamado se había hecho ladrillos en lugar de piedra, endurecieron su corazón. Esta palabra quiere dejar dicho espiritualmente que ellos endurecieron su corazón no escuchando la voz de Dios y se construyeron una torre muy alta, querían llegar al cielo, querían llegar a la cúspide del cielo, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que ellos se expandieran y que la humanidad creciera. La voluntad de Dios no era que ellos se quedaran allí. ¿Y saben qué sucede? Que Dios, que Jehová mismo provoca que haya una confusión y que ninguno de ellos se entendieran. De modo que cuando tú escuchas la voz de Dios, va a haber unión, va a haber comprensión, va a haber armonía. Cuando se anda en los caminos del Señor y cuando tú eres un templo del Espíritu Santo de Dios, las cosas caminan bien, las cosas van a permanecer firmes, no habrá tormenta que pueda destruir lo que Dios construye, y está en nuestras manos si a veces aquellas cosas pueden mantenerse firmes o no. Si obedecemos a la voz de Dios, esas bendiciones del Señor nos van a alcanzar por donde quiera que vayamos. También en Primera de Reyes, en su capítulo 7, a partir del versículo 13, habla que Salomón emplea a un rey llamado Hirán. Este era el rey de Tiro. Dice la palabra de Dios que él lo empleó para que trabajara para él, para hacer esos otros edificios. Y dice que este rey Hirán era un hombre muy sabio, tenía mucha inteligencia en cuanto a todo lo que era de metal. Y dice que él viene del otro lado a trabajar y él se encarga de toda esa obra que era en cuanto a metal se refería. Este rey Hirán estaba lleno de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Vengo a decirte de parte del Señor que Dios te va a conectar con personas específicas, personas llenas de la sabiduría de Dios, para que tú puedas hacer ese trabajo exclusivo que Dios te ha mandado a hacer. Vengo a decirte también que Dios va a comenzar a darte algo nuevo en tu mente. Dios va a comenzar a hacer algo nuevo en tu corazón, de modo que vas a comenzar a entender lo que Dios quiere hacer contigo. Hay un llamado de parte del Señor en tu vida, pero todavía no lo has entendido. Pero Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la inteligencia. Me viene ahora mismo a la memoria cuando había un valle de huesos secos y Dios usa a este profeta mayor y le dice: profetiza sobre esos huesos secos. Y dice que se escucha un grande ruido, y ese grande ruido que se escuchó era porque cada hueso se estaba conectando con su hueso, cada coyuntura se estaba conectando con su coyuntura. Y yo sé que Dios está arrastrando cosas, arrastrando personas hacia ti para que tú puedas completar el llamado y lo que Dios te mandó a hacer.
También en el capítulo 7, versículo 23, a partir del 23 hasta el versículo 51, habla del mobiliario del templo. Allí el Espíritu me ministraba el carácter de una casa de Dios, el carácter de un hombre o de una mujer que le ha hecho templo al Espíritu Santo de Dios, porque el mobiliario allí era de madera. Pero luego, si usted estudia esta palabra, si la lee, ve que estaba forrado de oro. Y Dios cuando te llama te transforma tu carácter. Si era una persona de un carácter más bien arraigado a tus emociones, Dios te va a hacer una persona fuerte. No fuerte de carácter ni de mal carácter, sino un carácter parecido al carácter de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer con esas personas que han hecho casa, que han hecho de su cuerpo una casa para el Espíritu Santo de Dios. Vengo también a hablar de parte del Señor en cuanto a la idolatría. Cuídate del mobiliario que tienes en tu casa. ¿Cuáles cosas hay dentro de tu casa? ¿Cuáles cosas también hay dentro de ti? Porque a veces nos vemos muy bien por fuera, pero ¿qué hay dentro? Dios comienza a hacer un trabajo siempre por dentro. Y luego ese trabajo es acabado por fuera. Por eso es que dice, las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a luz. Pero el Señor te hace un llamado. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay dentro de ti? Cuídate de la idolatría. Siento que hay personas que ahora mismo me están escuchando y tienen muebles, objetos en su casa, lo cual yo espero que Dios te abra los ojos espirituales, la vista espiritual, y que tú comiences a ver toda cosa que tienes que sacar de tu casa para que tú puedas tener una relación más estrecha con Dios. Yo espero que Dios ahora mismo comience a mostrarte, porque son cosas a veces pequeñeces que no la entiende, pero que Dios va a comenzar a abrir tus ojos. Quiero hablarle de una palabra que hay en Segunda de Reyes, en su capítulo 18. Es allí donde Ezequías, un rey que hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Este hombre reinó y hizo todas las cosas perfectas como Dios quería. Dice que él comenzó a limpiar el templo. Y una de las cosas primero que Ezequías sacó fue una serpiente que Moisés había levantado porque el pueblo había entendido mal la palabra. Esa serpiente, cuando esas personas estaban muriendo porque estaban enfermas, Jehová les manda que hagan una serpiente, la levantaran, y aquel que mirara la serpiente quedaba sano. Y esto se tornó una idolatría. Las personas no entienden a veces, y Ezequías, este hombre llamado por Dios a reinar en Israel, tuvo que destruir todas estas serpientes porque ellas arrastraron al pueblo a una idolatría. Así que yo te invito hoy a que te deshaga de toda cosa que te arrastra a idolatrar, porque solamente Dios quiere que tú le busques a Él y que lo idolatre a Él, pues Él es el único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Si tú oyes la voz de Dios y andas en sus mandamientos, en sus estatutos, así como dice esa palabra en Primera de Reyes capítulo 6, donde David le habla a su hijo en el versículo 11, si andas en sus mandamientos, yo sé que Dios se acordó de ti en este momento. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todo.